del mundo antes de que las aguas cubrieran toda la tierra y el nombre de Noé quedara grabado en la historia, existió una humanidad olvidada, poderosa y corrompida. Una humanidad que convivió con seres de otro mundo, seres tan impresionantes, tan colosales, que las antiguas civilizaciones los recordaron como dioses, titanes y gigantes. Eran los Nefilim, los hijos de los vigilantes, los gigantes de la Biblia que corrompieron el mundo. Su historia no comenzó en la tierra, sino en el cielo. Hubo un tiempo en que el Creador asignó a un grupo de ángeles una misión sagrada: velar por la humanidad. Eran conocidos como los vigilantes, espíritus poderosos encargados de proteger al hombre y enseñarles justicia, sabiduría y orden. Pero el corazón de algunos de ellos fue contaminado por algo que solo pertenece a los mortales: el deseo. Dice el antiguo libro de Enoc que un grupo de 200 vigilantes, liderados por Semiaza y Azazel, descendió a la tierra en los días de Jared, y al ver la belleza de las hijas de los hombres, hicieron un pacto en el monte Hermón, jurando todos unirse a ellas sin importar las consecuencias. Fue la primera gran rebelión contra el cielo. Los vigilantes bajaron envueltos en fuego y luz, y la tierra tembló bajo sus pasos. De esa unión prohibida nacieron criaturas nunca antes vistas, los Nefilim, mitad celestiales, mitad humanos. Su estatura superaba la de cualquier hombre. Sus voces hacían vibrar las montañas, y su fuerza era tan descomunal que los pueblos antiguos pensaban que eran dioses encarnados. Pero su existencia era un error, un desafío a las leyes divinas. Los Nefilim crecieron rápidamente. Su inteligencia y poder los llevaron a dominar sobre los hombres. Enseñaron a la humanidad secretos que el cielo había prohibido: el uso de metales para forjar armas, la alquimia, la hechicería, la invocación de espíritus y la manipulación de las estrellas. El conocimiento que debía servir para el bien se convirtió en destrucción, y el mundo se sumergió en una oscuridad sin retorno. Los hombres, temerosos, comenzaron a adorarlos. Les construyeron templos, les ofrecieron sacrificios humanos, y se postraron ante ellos como ante dioses. Los Nefilim, en su orgullo, se proclamaron reyes de la tierra, y los vigilantes que los habían engendrado se convirtieron en sus maestros, enseñándoles toda forma de corrupción. Las ciudades crecían en poder, pero también en pecado. Los ríos se llenaban de sangre y la violencia cubría la tierra. La humanidad había olvidado su propósito, y el eco de sus gritos llegó hasta el trono del Altísimo. Entonces Dios miró la creación y vio que toda carne se había corrompido. Los hombres habían perdido su pureza, los ángeles habían traicionado su misión, y los gigantes habían llenado el mundo de maldad. El Creador decidió que era hora de purificar la tierra, y antes de enviar su juicio, ordenó a los ángeles fieles que aprisionaran a los vigilantes rebeldes en abismos de oscuridad. Los arrojaron a profundas cavernas bajo la tierra, donde estarían encadenados hasta el día del juicio final. Los Nefilim, sus hijos, quedaron vagando sobre la tierra. Gigantes sin propósito, dioses caídos sin reino, pero ellos no se sometieron. La Biblia y los textos apócrifos hablan de una guerra celestial, una batalla entre los ángeles fieles y los hijos de los vigilantes. El cielo ardió en fuego, los mares rugieron y los montes se partieron. El sonido de los truenos era como rugido de 1000 tormentas, y los hombres se escondieron aterrados. La primera gran guerra entre el cielo y la tierra había comenzado, pero ni siquiera la fuerza de los gigantes pudo resistir la voluntad del Altísimo. Su destino estaba sellado. Dios habló entonces a un hombre justo, un hombre diferente al resto, Noé. Le advirtió que el fin de toda carne se acercaba y le ordenó construir un arca porque las aguas del cielo y los abismos serían desatadas. Mientras Noé trabajaba en silencio, los hombres y los Nefilim se burlaban de él. Nadie creyó en el diluvio. Hasta que fue demasiado tarde, el cielo se oscureció. Las fuentes del abismo se rompieron.
La lluvia cayó durante 40 días y 40 noches, y el rugido del agua se llevó consigo reinos, ciudades y montañas. Los gigantes corrieron intentando escalar los picos más altos, pero las olas los alcanzaron. Sus gritos resonaron en los vientos como un lamento antiguo. La tierra entera fue sepultada bajo un mar de destrucción. Así terminó la era de los Nefilim. El diluvio limpió la tierra, y solo Noé y su familia sobrevivieron, guardando en su memoria los ecos de aquel mundo perdido. Pero incluso después de las aguas, algo permaneció. La Biblia menciona que en tiempos posteriores aún había gigantes en la tierra. Entre ellos, nombres que infunden respeto y miedo: Anak, Og de Basán y Goliat de Gat. Podría ser que una parte de aquel linaje sobreviviera, o que los espíritus de los Nefilim encontraran forma de volver a este mundo. Algunos textos dicen que las almas de esos gigantes, al morir sus cuerpos, quedaron vagando sobre la tierra como espíritus malignos, condenados a atormentar a los hombres. Y así nacieron las primeras leyendas de los demonios. Miles de años después, arqueólogos, exploradores y místicos aseguran haber encontrado restos óseos de gigantes, cráneos enormes, herramientas imposibles, huellas petrificadas en roca. Muchos de estos hallazgos fueron ocultados, destruidos o declarados falsos. Pero los rumores persisten. Desde las cuevas de los montes del Cáucaso hasta los desiertos de América, las leyendas de gigantes siguen vivas. Y aunque la ciencia los niegue, el eco de los Nefilim continúa resonando en los textos antiguos. El libro de Enoc, los manuscritos del Mar Muerto y las antiguas tablillas sumerias hablan de lo mismo, de seres que descendieron del cielo, mezclaron su semilla con los hombres y alteraron el orden divino. En los tiempos modernos, algunos teólogos y estudiosos de las profecías creen que los Nefilim podrían volver, que el mismo espíritu de rebelión que los movió en los días antiguos está regresando a la tierra. En un mundo donde el hombre juega a ser Dios, donde se manipula la genética y se desafían las leyes naturales, muchos piensan que estamos repitiendo la historia, que los gigantes del conocimiento y la tecnología han despertado el mismo orgullo que condenó a los vigilantes. Y si los antiguos Nefilim fueron destruidos por un diluvio, ¿qué juicio traerá el cielo sobre la humanidad moderna? Los Nefilim no solo fueron gigantes de carne y hueso, fueron un símbolo del poder corrompido. Una advertencia del cielo a la humanidad. Nos recuerdan que incluso los más poderosos pueden caer, que la sabiduría sin humildad se convierte en destrucción, y que el deseo de igualarse a Dios siempre termina en ruina. Sus nombres se borraron de la historia, pero su sombra sigue presente. En las leyendas, en las ruinas, en las montañas antiguas que guardan secretos bajo la piedra. El hombre los llamó dioses. La Biblia los llamó gigantes, pero el cielo los llamó abominación, y así su historia permanece como una advertencia eterna para toda la humanidad. Porque la soberbia siempre precede a la caída, y lo que fue, volverá a ser. Cuando los antiguos gigantes despierten de su sueño milenario, y los hombres vuelvan a desafiar al Creador una vez más. Desde los orígenes del mundo, antes de que el diluvio borrara las huellas de la antigua humanidad, existió una raza que desafió las leyes divinas. Seres colosales, mitad humanos, mitad ángeles, conocidos como los Nefilim, los gigantes de la Biblia. Su historia está envuelta en sombras, en secretos que los cielos quisieron borrar, pero que aún resuenan en los antiguos textos sagrados. En los días previos al gran diluvio, cuando la tierra aún era joven y la humanidad se multiplicaba, los hijos de Dios, los vigilantes, ángeles enviados a custodiar la creación, comenzaron a mirar con deseo a las hijas de los hombres. Su belleza los deslumbró, y olvidando sus votos celestiales, descendieron del cielo para unirse a ellas. De esa unión prohibida nacieron seres descomunales, los Nefilim, gigantes de fuerza y sabiduría inimaginables, pero también llenos de soberbia y corrupción.
Los Nefilim se multiplicaron y con el tiempo dominaron reinos enteros. Construyeron ciudades colosales, erigieron templos y enseñaron a los humanos secretos que los cielos habían prohibido. La guerra, la hechicería, la manipulación del metal y las artes oscuras. Su hambre de poder no tenía límites. La tierra temblaba bajo sus pasos. Los hombres comunes comenzaron a adorarlos como dioses, pero su reinado trajo consigo la corrupción total. El mundo se llenó de violencia, sangre y sacrificios, y los gritos de los oprimidos llegaron hasta el trono de Dios. Y entonces la paciencia divina llegó a su fin. Dios miró la tierra y vio que toda carne había corrompido su camino. Los vigilantes fueron encadenados en prisiones de oscuridad eterna, y sus hijos, los Nefilim, fueron condenados a perecer. Pero los gigantes no caerían sin resistencia. Algunos textos antiguos narran que los Nefilim se rebelaron contra el cielo y los ángeles de Dios descendieron en batalla. El cielo ardió como fuego sobre los montes, los mares rugieron y los hombres corrieron aterrorizados. Fue la primera guerra celestial sobre la tierra. Para borrar toda la corrupción, el Creador decidió reiniciar la humanidad. Envió un diluvio tan grande que cubrió montañas y borró civilizaciones enteras. Solo Noé y su familia fueron salvados, junto a los animales del arca. Las aguas arrasaron las ciudades de los gigantes, y el rugido de la destrucción se mezcló con los gritos de los Nefilim que intentaban huir del juicio divino. Así terminó la era de los gigantes, o al menos eso se pensaba. Después del diluvio, la Biblia aún menciona nombres que despiertan temor. Anak, Og de Basán, Goliat de Gat. Los rastros de los antiguos Nefilim parecían seguir vivos, como una sombra de aquel linaje caído. ¿Alguna vez has leído la Biblia y te has topado con un pasaje que te dejó pensando durante días? Uno de esos misterios que desafían nuestra comprensión moderna es, sin duda, la historia de los Nefilim. ¿Quiénes eran realmente estos gigantes mencionados en el Génesis? ¿Eran simples hombres de gran estatura o algo mucho más sobrenatural? Hoy vamos a sumergirnos en uno de los enigmas más fascinantes y debatidos de los textos antiguos. Acompáñame a explorar la historia de los Nefilim, los gigantes que, según las Escrituras, corrompieron el mundo. Todo comienza en el capítulo 6 del libro del Génesis, justo antes del relato del diluvio universal. El texto dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y aquí viene la parte clave. Y de esta unión nacieron los Nefilim, que eran los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La palabra hebrea Nefilim se traduce a menudo como gigantes, pero su raíz, nafal, significa caer. Esto ha llevado a una interpretación fascinante que los hijos de Dios no eran humanos, sino seres celestiales caídos, ángeles que abandonaron su morada para unirse con mujeres mortales. ¿Te imaginas el impacto de una idea así? Seres de una dimensión superior interactuando directamente con la humanidad. Esta unión prohibida habría dado origen a una raza híbrida, los Nefilim, seres de inmenso poder y estatura, pero con una naturaleza corrupta. Piénsalo por un momento. No estamos hablando de personas simplemente altas. Los textos apócrifos, como el libro de Enoc, que aunque no está en la Biblia canónica, fue muy influyente en el pensamiento judío de la época, describen a estos gigantes con una altura colosal. Según Enoc, estos seres no solo eran enormes, sino que también tenían un apetito insaciable. Consumieron todos los recursos de la humanidad y cuando ya no hubo más,
comenzaron a devorar a los propios hombres, aves y bestias. Introdujeron la violencia, la guerra y conocimientos prohibidos que desviaron a la humanidad de su camino. Esta visión presenta a los Nefilim no solo como gigantes físicos, sino como catalizadores de una corrupción moral y espiritual que se extendió por toda la tierra. Según esta línea de pensamiento, la maldad que Dios vio en el mundo y que lo llevó a decidirse por el diluvio no era solo una simple desobediencia humana, era una corrupción profunda, una alteración del orden natural de la creación, instigada por estos seres híbridos y sus padres angélicos. El diluvio, entonces, no fue solo un castigo, sino un acto de purificación, una forma de limpiar la tierra de esta contaminación genética y espiritual, para que la humanidad pudiera tener un nuevo comienzo con Noé y su familia. Pero, como en todo gran misterio, hay otras interpretaciones. Otra teoría muy respetada sugiere que los hijos de Dios no eran ángeles, sino descendientes de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, a quien se le atribuye una línea piadosa y fiel a Dios. Por otro lado, las hijas de los hombres serían las descendientes de Caín, la línea que se había apartado de los caminos divinos. En este escenario, la unión no es entre ángeles y humanos, sino entre dos linajes humanos, uno devoto y otro corrupto. Desde esta perspectiva, el pecado no fue la unión de dos especies diferentes, sino la mezcla de la línea de fe con la incredulidad, lo que llevó a una degradación moral generalizada. Los Nefilim, en este caso, serían sus hijos, hombres valientes y de renombre. Quizás reyes o guerreros tiranos que usaron su poder para oprimir a otros, ganando fama a través de la violencia y la conquista. La palabra gigantes podría ser una metáfora de su poder e influencia más que de su tamaño físico literal. Esta explicación mantiene el relato dentro de los límites de lo puramente humano y se enfoca en la importancia de mantener la pureza espiritual y la lealtad a Dios. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? El debate ha durado milenios y probablemente continuará. Ambas teorías tienen sus bases en el texto y ofrecen explicaciones coherentes, aunque muy diferentes, sobre el mismo pasaje. La interpretación de los ángeles caídos es sin duda más dramática y explica mejor la magnitud de la corrupción que provocó una respuesta tan drástica como el diluvio. Por otro lado, la teoría de los linajes de Set y Caín es más terrenal y se alinea con temas recurrentes en la Biblia sobre la separación entre el bien y el mal. Curiosamente, la mención de los gigantes no termina en el Génesis. Después del diluvio, cuando los israelitas están a punto de entrar en la tierra prometida, los espías que envían regresan con un informe aterrador. En el libro de Números dicen: «También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos». ¿Cómo es posible que hubiera gigantes después del diluvio si se supone que todos excepto Noé y su familia perecieron? Aquí surgen nuevas preguntas. ¿Podría ser que el gen Nefilim sobreviviera de alguna manera? Algunos sugieren que quizás la esposa de Cam, uno de los hijos de Noé, portaba este linaje. Otros creen que hubo una segunda incursión de ángeles caídos después del diluvio. O quizás la palabra gigantes aquí se usa de una forma más general para describir a pueblos de gran estatura y ferocidad, como los anaseos, refaitas y otros clanes que los israelitas encontraron en Canaán. El más famoso de todos, por supuesto, fue Goliat, el campeón filisteo que fue derrotado por el joven David. Se le describe con una altura impresionante, un verdadero gigante de su tiempo. Estas historias posteriores de gigantes, ya sea que los conectemos directamente con los Nefilim originales o no, cumplen una función narrativa poderosa.
representan los obstáculos aparentemente insuperables que el pueblo de Dios debe enfrentar. Son la encarnación del miedo, de la fuerza bruta y del poder terrenal que se opone a la fe. La victoria de David sobre Goliat no es solo la historia de un joven valiente, sino un símbolo de que la fe en Dios puede vencer cualquier desafío, sin importar cuán grande o intimidante parezca. Al final, el misterio de los Nefilim nos obliga a confrontar los límites de nuestro entendimiento. ¿Eran híbridos de ángeles y humanos que corrompieron el ADN de la creación? ¿O eran simplemente hombres poderosos cuyas acciones llevaron a la sociedad al caos? Quizás la belleza de estos textos antiguos radica precisamente en su capacidad para generar estas preguntas, para invitarnos a mirar más allá de la superficie y a reflexionar sobre la naturaleza del bien, del mal y de la condición humana. Lo que es innegable es que la leyenda de los Nefilim ha capturado la imaginación de la humanidad durante siglos, sirviendo como una advertencia sobre los peligros de la soberbia, la mezcla prohibida y la corrupción del poder. ¿Qué piensas tú? ¿Crees en la teoría de los ángeles caídos o en la de los linajes humanos? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría leer lo que piensas. Estas discusiones enriquecen nuestra comprensión y nos permiten ver estas historias antiguas desde nuevas perspectivas. Gracias por acompañarme en este viaje a través de uno de los mayores enigmas de la Biblia. Si te gustó este video y quieres seguir explorando los misterios más profundos de la historia y las Escrituras, no olvides darle a me gusta, compartirlo y sobre todo suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido como este. Nos vemos en el próximo video. From the very dawn of the world, long before the waters covered the entire earth and Noah's name was etched into history, there existed a forgotten humanity. Powerful and corrupt, a humanity that coexisted with beings from another world. Beings so impressive, so colossal, that ancient civilizations remembered them as gods, titans, and giants. They were the Nephilim, the children of the Watchers, the giants from the Bible who corrupted the world. Their story didn't begin on earth, but in the heavens. There was a time when the Creator assigned a group of angels a sacred mission to watch over humanity. They were known as the Watchers, powerful spirits tasked with protecting mankind and teaching them justice, wisdom, and order. But the hearts of some were tainted by something that belongs only to mortals: desire. The ancient book of Enoch says that a group of 200 Watchers, led by Semyaza and Azazel, descended to earth in the days of Jared. And seeing the beauty of the daughters of men, they made a pact on Mount Hermon, all swearing to join with them, no matter the consequences. It was the first great rebellion against heaven. The Watchers descended, wrapped in fire and light, and the earth trembled beneath their feet. From this forbidden union, creatures never before seen were born, the Nephilim, half celestial, half human. Their stature surpassed that of any man. Their voices made the mountains vibrate, and their strength was so immense that ancient peoples thought they were gods incarnate. But their very existence was a mistake, a defiance of divine law. The Nephilim grew rapidly. Their intelligence and power led them to dominate men. They taught humanity secrets that heaven had forbidden: the use of metals to forge weapons, alchemy, sorcery, the summoning of spirits, and the manipulation of the stars. The knowledge that was meant for good turned into destruction, and the world plunged into an irreversible darkness. Fearing them, men began to worship them. They built temples for them, offered them human sacrifices, and prostrated themselves before them as if they were gods. The Nephilim, in their pride, proclaimed themselves kings of the earth. And the Watchers who had fathered them became their masters, teaching them every form of corruption.
Cities grew in power, but also in sin. The rivers filled with blood, and violence covered the land. Humanity had forgotten its purpose, and the echo of its cries reached the throne of the Most High. Then God looked upon creation and saw that all flesh had become corrupted. Men had lost their purity, angels had betrayed their mission, and the giants had filled the world with wickedness. The Creator decided it was time to purify the earth. Before sending his judgment, he ordered the faithful angels to imprison the rebellious watchers in abysses of darkness. They were cast into deep caverns beneath the earth, where they would be chained until the final day of judgment. The Nephilim, their children, were left to wander the earth, purposeless giants, fallen gods without a kingdom. But they did not submit. The Bible and apocryphal texts speak of a celestial war, a battle between the faithful angels and the sons of the Watchers. The sky burned with fire, the seas roared, and the mountains split apart. The sound of thunder was like the roar of 1,000 storms, and men hid in terror. The first great war between heaven and earth had begun. But not even the strength of the giants could resist the will of the Most High. Their fate was sealed. God then spoke to a righteous man, a man different from the rest, Noah. He warned him that the end of all flesh was near and ordered him to build an ark, because the waters of the heavens and the abysses would be unleashed. While Noah worked in silence, men and the Nephilim mocked him. No one believed in the flood until it was too late. The sky darkened. The fountains of the abyss broke open. The rain fell for 40 days and 40 nights, and the roar of the water swept away kingdoms, cities, and mountains. The giants ran, trying to scale the highest peaks, but the waves reached them. Their screams echoed in the winds like an ancient lament. The entire earth was buried under a sea of destruction. Thus ended the age of the Nephilim. The flood cleansed the earth, and only Noah and his family survived, carrying in their memory the echoes of that lost world. But even after the waters receded, something remained. The Bible mentions that in later times there were still giants on the earth. Among them, names that inspire respect and fear: Anak, Og of Bashan, and Goliath of Gath. Could it be that a part of that lineage survived, or that the spirits of the Nephilim found a way to return to this world? Some texts say that the souls of those giants, when their bodies died, were left to wander the earth as evil spirits condemned to torment mankind. And so, the first legends of demons were born. Thousands of years later, archaeologists, explorers, and mystics claim to have found the skeletal remains of giants, enormous skulls, impossible tools, petrified footprints in rock. Many of these findings were hidden, destroyed, or declared hoaxes, but the rumors persist. From the caves of the Caucasus Mountains to the deserts of America, the legends of giants are still alive. And although science may deny them, the echo of the Nephilim continues to resonate in ancient texts. The Book of Enoch, the Dead Sea Scrolls, and ancient Sumerian tablets all speak of the same thing, of beings who descended from the sky, mixed their seed with men, and altered the divine order. In modern times, some theologians and prophecy scholars believe the Nephilim could return, that the same spirit of rebellion that moved them in ancient days is returning to the earth. In a world where man plays God, where genetics are manipulated and natural laws are challenged, many think we are repeating history, that the giants of knowledge and technology have awakened the same pride that condemned the Watchers. And if the ancient Nephilim were destroyed by a flood, what judgment will heaven bring upon modern humanity? The Nephilim weren't just giants of flesh and bone. They were a symbol of corrupted power, a warning from heaven to humanity. They remind us that even the most powerful can fall, that wisdom without humility becomes destruction, and that the desire to be equal to God always ends in ruin. Their names were erased from history, but their shadow remains, in legends, in ruins, in the ancient mountains that guard secrets beneath the stone.
Man called them gods. The Bible called them giants, but heaven called them an abomination, and so their story remains as an eternal warning for all humanity. Because pride always comes before the fall, and what was, will be again. When the ancient giants awaken from their millennial sleep, and men once again challenge the Creator. Thank you so much for joining me on this incredible journey into the past. If you found this story as fascinating as I did, don't forget to hit that like button, subscribe to the channel, and ring the bell so you don't miss our next adventure into the unknown. See you next time.